El tema de esta mañana, aunque venimos con la temática de Apocalipsis, pues mucha gente no aguanta tanto Apocalipsis. Pero vamos a tratar hoy un tema diferente. Seguimos el martes o el jueves con la enseñanza de Apocalipsis. El tema que vamos a tratar hoy lleva como título: ¿qué tiempo profético estamos viviendo? ¿Qué tiempo profético estamos viviendo? Bueno, Dios nos había hablado desde el Antiguo Testamento cómo Él trataría con las naciones para sacar de en medio de las naciones en todos estos siglos, desde que Adán y Eva estuvieron acá en la tierra después de haber caído, hasta que regrese el Señor Jesucristo por segunda vez. Hay señales. Se había profetizado que el Mesías tendría que venir, Dios hecho carne, el Mesías. Tendría que venir antes de que el Señor tratara con la humanidad de la manera más fuerte que nunca ha tratado. Siempre han habido guerras, Dios ha permitido pestilencias, destrucciones, terremotos, pero nunca la Biblia nos ha avisado desde antes en el Antiguo Testamento de un tiempo tan difícil como los tiempos finales. Nosotros ahorita estamos en esos tiempos finales, y no se refiere al final de la tierra, no, tiempos finales es proceso que Dios tiene, y todo eso nos lo mencionó de forma como casi encriptada, aunque está muy claro, pero para muchos puede parecer como un lenguaje críptico o encriptado o en código, y está en las fiestas. Las fiestas que están anunciadas en el Antiguo Testamento nos hablan de cómo Dios haría todo el proceso con los creyentes, tanto de la época del Israel del Antiguo Testamento como esta época de la iglesia desde que Jesús vino y sus apóstoles. Entonces, veamos de qué se trata esto del tiempo profético que estamos viviendo. Vamos a mirar dos grafiquitas que vamos a ver aquí en la pantalla. Para los que están aquí, y si no alcanzan a ver, pues arrímense un poquito, y también en el celular pues lo pueden ver en la transmisión que estamos haciendo a través de la internet en vivo. Estas fiestas que vamos a ver allí mencionadas, es claro, y lo vamos a explicar bíblicamente, ya en la época en que estamos, en el Nuevo Testamento, después de la venida y la resurrección de Jesucristo, nosotros no estamos obligados a guardar las fiestas del Antiguo Testamento en el sentido de que es parte como el rito y lo que el Señor había enseñado en el Antiguo Testamento. Hay cosas que sí permanecen eternas, y ya las hemos mencionado, que son los 10 mandamientos resumidos en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Por lo demás, sí hay fiestas que las vamos a celebrar cuando Jesús vuelva. La mencionaremos más adelante, pero que no se me llegue a olvidar. Por si se me olvida, la única fiesta que volveremos a celebrar de todo el Antiguo Testamento cuando estemos acá con Cristo será la fiesta, obviamente está mencionado en el libro de Zacarías, es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Sucot o la de las cabañas, que se celebra durante 7 días, recordando que el pueblo de Israel le tocó vivir en el desierto como en carpas, cabañas, y por eso hoy en día pues mucha gente más bien del pueblo judío entra en la semana de octubre, no recuerdo exactamente, ahora trato de acordarme, creo que a partir del 10 de octubre de este año comienzan a celebrar los 7 días en que la gente se sale de su apartamento, de su casa donde vive, y arma con cosas que son materiales, que no son artificiales, con hojas de palma, de bambú, con lo que sea, y arman una especie de cabañuela, y la cubren con palmas también, pero todo con el fin de recordar que el pueblo fue sacado de la esclavitud y estuvo en cabañas, en campamentos, en el desierto. Pero también eso de tabernaculizar o también de morar en carpas, en tabernáculos,
es un recordatorio de que Dios había prometido que un día Dios también vendría a habitar en la tierra. A eso se le llama tabernaculizar. No voy a andar en tabernas, no. Tabernaculizar, vivir en tabernáculos. Y Dios también vino a la tierra y se metió en este planeta en forma humana, tomando carne, huesos, pelos, sangre. Eso lo hizo Dios, tabernaculizó entre los hombres. Hoy en día vamos a mirar qué es lo que está pasando con la iglesia con respecto a estas fiestas. Entonces vamos a ponerle ahí en la pantalla una grafiquita que muestra de manera circular todas las fiestas que hay. No voy a gastarme todo el tiempo pues dedicado a las fiestas, sino mostrar en qué estamos nosotros de todo esto y qué significado tiene para nosotros. Veámoslo en primer lugar, creo que se las mandé al pastor Joás, y allí hay una que es muy conocida por ahí en internet. Aparece como una especie de calendario en forma circular, ya casi se lo ponen. Mientras tanto que lo colocan los hermanos, vamos al libro de Levítico en el capítulo 23. Ahora, si le parece aburrido, aguántese un poco y va a entender. Porque si nosotros no estudiamos la Biblia, no entendemos de qué estamos hablando. Y toda la escritura, dice la Biblia, es útil, toda. Entonces, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, en el versículo 24, el versículo 4, dice lo siguiente, dice: estas son las fiestas solemnes señaladas de Yahvé. Fiestas solemnes. Dice: las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. En esta versión, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. O sea, cuando se acerque la época calendario en el año de esa fiesta, usted tiene que mostrarle y señalarle a otros qué es lo que está pasando. Debe proclamar qué es eso. Pues hoy lo estamos haciendo porque toda la Biblia es útil, aunque nosotros ya no estemos guardando muchas de estas fiestas. Veamos entonces el calendario. No sé si ya lo encontraron, me avisan en cabina si ya tienen el calendario allí, pero sigamos estudiando mientras ellos ponen la imagen. ¿Cuáles son? Entonces nos dice en el versículo 6, prácticamente, versículo 6, y el versículo 5, por favor, dice: en el primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Según la Biblia, es diferente al primer mes de este calendario juliano o gregoriano que el mundo cambió, y también diferente al calendario que muchos judíos adaptaron, porque los judíos están celebrando el año 5786, creo, a partir de pasado mañana, martes 22 de septiembre. Comienza el calendario del mes para ellos, no septiembre, sino Tishri. Y el primero de Tishri será este martes 22 de septiembre. Y el primer mes no es enero, como casi a nivel mundial se celebra. Los chinos celebran otro calendario, otros pueblos otros, y los judíos celebran el comienzo del año, justamente el 22 de septiembre próximo, martes próximo. Ellos empiezan a decir que es el año, comienza el año 5786 en las cuentas de ellos. Pero en el calendario de Dios, según la Biblia, el Señor les enseñó en el libro de Éxodo que el primer mes sería entre lo que para nosotros es el mes de marzo y abril, como a la mitad, entre marzo y abril. En la Biblia se llama el mes de Abib. Acá tenemos entonces ese calendario que les estaba hablando. Cojo mi reglita chiquita. A los hermanos les da risa la regla. Bueno. Y aquí está entonces entre marzo y abril. Aquí, fíjense, se conoce como el mes de Abib o el mes de Nisan. ¿Sí? El mes de Nisan. Y vemos allí con una representación gráfica que se celebraba. Entonces,
El primer mes del año comenzaría entre marzo y abril, que aquí está en el calendario nuestro con color curúa, y en blanco abajo el pedacito de torta del año, que es Nisan. Y era un tiempo de Pascua, de cosechas, ¿sí? Y así reduzcamos el mapita y vemos entonces todos los demás meses del año hasta que llegamos a entre septiembre y octubre. Entonces, entre septiembre y octubre justamente comenzaba el mes de Tishri, o también de Etanim. En ese mes, pues usted ve que allí está lo que le estábamos mencionando. El próximo aquí, entre el 22 de septiembre, se inicia entonces ese mes. Y allá en Israel hay fiestas de comienzo de año. Vamos a seguir leyendo en la Biblia, seguimos mostrando los versículos y luego regresamos a otro mapita que tenemos. Aquí leemos entonces en el versículo ahora 6, el 5, perdón, que estamos leyendo. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, él dijo que ahí se debía empezar la celebración de la Pascua. La Pascua. Esa es la Pascua del Señor, la Pascua de Yahvé. Ahora, todas estas fiestas que yo le estoy mencionando y que pueden parecer aburridas, Jesús las cumplió todas. De manera profética, Él cumplió esas fiestas. Jesús no estaba, Yeshua no había venido, Yeshua no había venido cuando ya Dios le había enseñado a Moisés que el pueblo debía celebrar estas fiestas. Pero todas esas fiestas solo hablaban de Jesús, todas hablaban de Jesús y se cumplirían cuando Jesús viniera, se cumplirían. Entonces, si leemos, dice, al atardecer del día 14 del mes, Pascua es de Yahvé. Y decía en el versículo 6, o dice, que en el día 15 de ese mes, que para nosotros es entre marzo y abril, el día 15, dice que de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura para Yahvé. 7 días comeréis pan sin levadura. Bueno, ya sabemos que Cristo Jesús ya cumplió eso. De manera profética Él cumplió esa fiesta también, porque resulta que Él murió exactamente en el día 14, cuando se celebraba la Pascua. Y Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero que debía ser sacrificado en la Pascua. Así que Cristo entonces, como murió en la Pascua, un Cordero debía ser perfecto de un año, debía ser sacrificado el día 14 de ese mes de Abib, o el mes debía ser muerto entre las 2 tardes, debía morir entre las 2 tardes, y Cristo cumplió perfectamente eso. Seguimos leyendo en el capítulo de Levítico 23 y nos vamos dando cuenta de que Jesús es proféticamente el que cumpliría todo eso, pero hay algo que Él todavía no ha cumplido. Y Él tiene que cumplir eso. Pero ¿cómo si el Señor está arriba sentado a la diestra del Padre? Pero lo va a cumplir. Veamos, en el versículo 6, versículo ahora, vamos más adelante, en el versículo 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, me toca resumir porque no puedo leer todo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, o sea, la tierra prometida, y lleguen a cosechar ya el producto de su siembra, cuando ya estén cosechando, ¿qué les dijo? Llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Es decir, dice el versículo ahora 11, él, el sacerdote, va a coger el primer matojo, ¿cómo se le llama aquí? El primer bloque, ¿cómo se le llama eso? Manojo de semillas, que la gente las amarra, las semillas de cebada o de trigo, hace un fardo. Ese primer fardo, de lo primero que se coseche, debía ir el sacerdote y debería ir la persona y presentársela, entregársela al sacerdote. El sacerdote de las primeras gavillas hace un matojo,
un fardo y va y se lo presenta al Señor y le dice: Señor, esto es lo primero que nos llegó de la cosecha. Hoy lo llaman también las primicias. Y yo te traigo lo primero de la cosecha. Y entonces el sacerdote cogía y mecía ese fardo de semillas amarradas, se la ofrecía al Señor. Y eso era presentarle al Señor algo aceptable. Dice: a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá. El día siguiente del día de reposo era el primer día, que en hebreo se llama el Rosh, que es el día cabeza. Y ese día cabeza es el día primero. Día cabeza o día primero es el día después del Shabbat, es el domingo. Así que precisamente Jesús cumplió eso cuando Él, después de haber muerto y resucitado, Él en la pura madrugada del día primero se presenta ante el Padre, resucita. Y Él es el sacerdote perfecto. No hay mejor sacerdote que Jesucristo. Y Él se presenta ante el Padre y Él es esa gavilla, porque Él es el primer fruto. Él es el primero que resucita de entre los muertos y se presenta al Padre. Y cuando Él se presenta al Padre, Él es esa gavilla perfecta, el fruto perfecto de la humanidad, el primero que resucita, el fruto sin pecado, el fruto sin defecto. Nadie, ningún ser humano tiene esas características, solo Cristo, solo el Mesías Yeshua. Y el Padre acepta ese sacrificio que Jesús le hace de haber resucitado Él de entre los muertos y presentarse al Padre: Padre, aquí estoy yo, soy lo primero que resucita de ese planeta, soy la semilla perfecta, soy el primero de todos las ofrendas agradables a ti, y Él es la ofrenda Mesías. Él cumplió entonces también esa celebración. Nos vamos ahora a la siguiente porción, revisando. Ahí estamos entonces en el capítulo 23. Vamos hasta el versículo un poquito más adelante, 16. Dice así. Dice la Biblia que más o menos en el mes tercero, de acuerdo al calendario que ya vimos, habían pasado ya 50 días desde que se hizo ese sacrificio de la Pascua, desde que se hizo la presentación de Jesús como la gavilla perfecta. Ahí, a partir de ese domingo, se cuentan 50 días exactos y se celebra la siguiente fiesta, que se llama la fiesta del Shavuot. Capítulo 23, versículo 16, leamos: contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Ahora, ¿quiénes fueron presentados 50 días como parte siguiente de la cosecha al Señor 50 días después de que Cristo resucitó? ¿Cuántos días estuvo Jesús apareciéndosele a los discípulos y a mucha gente después de que Él había muerto? La Biblia dice que Él duró 40 días apareciéndose a diferentes discípulos, y que luego 10 días solo faltaban, y esos 10 días solo que faltaban completarían entonces 40 que duró presentándose a la gente, más 10 días posteriores, se completaron 50 días. Veamos un momentico el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y veamos todo cómo está perfectamente confeccionado por Dios. Mira esto. Te digo que tengas un poquito de paciencia, y si no, pues después paras el video y vuelves, y con los versículos vuelves a estudiar, y tú mismo investigas si esto es así o no es así. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, precisamente, ya Jesús había muerto, ya está resucitado, ya se le ha aparecido, pero aquí los manda a todos ellos que se reúnan todos, porque Él ya se va a subir al cielo. Capítulo 1 del libro de los Hechos, el versículo ya se lo digo, dice así. Versículo 3 habla de que Jesús fue recibido, y en el versículo 3, hablando de los apóstoles que Él había escogido, hablando de los apóstoles que Él había escogido, el versículo 3 dice: a estos, a los apóstoles, dice, también después de su padecimiento se presentó vivo,
con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente, de lo relacionado a ¿qué? Al reino de Dios. ¿Y qué les dijo? Entonces les dijo así: y estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: ustedes oyeron de mí, oísteis de mí. Pues Juan el Bautista, su primo, Juan bautizó con agua, pero ustedes, los discípulos, los creyentes, que les dijo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuántos días faltaban de los 40 que Jesús ya había presentado? Faltaban 10. ¿Por qué? Porque el día en que descendió esta promesa del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés. Y Pente es de Penta, que es el número 5. Así que a los 50 días de Jesús haber resucitado, a los 50 días exactos descendió fuego, cuando ellos, obedientes, no se fueron de Jerusalén, se quedaron, incluida María, la madre de Jesús, algunos hermanos que estaban convertidos y ya habían creído en el Señor, y estaban todos unánimes en ruego y oración cuando descendió el poder del Espíritu Santo sobre las cabezas de ellos en forma de lenguas de fuego. Y eso pasó en el Pentecostés, en el día 50, exactamente como el libro de Levítico decía. El día 50 después del 49, que es 7 por 7, que se llaman los días del conteo del Homer, 49 días de conteo exacto, cayó también en el Antiguo Testamento, como cayó sobre los discípulos, cayó fuego. Pero esa vez, en la época de Moisés, el fuego no cayó sobre la cabeza del pueblo, porque era un pueblo muy pecador y nadie había pagado con sangre perfecta por los pecados de ellos. Así que Dios mandó fuego, no sobre los hombres, sino sobre el monte donde Dios les dio la ley, sobre el monte Sinaí. Y el monte temblaba. Dios bajó al monte en la presencia de el que era el Hijo de Dios. Todavía no se llamaba Yeshua. Descendió y fuego sobre ese monte. Ese día en el Antiguo Testamento es el día que estamos leyendo en Levítico. Ese día bajó fuego y ese fuego cayó 50 días exactos después de que ocurrió la Pascua. Igual, después de la Pascua de Cristo, 50 días. Aquí, después de la celebración de la muerte del Cordero Pascual allá en el desierto, 50 días exactamente llevaban ellos caminando por el desierto, rumbo a la tierra prometida, cuando cayó fuego sobre el monte Sinaí. Todo igualito. Se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Dios, de verdad. Vamos entonces, y el Señor les dijo en el versículo 8 qué pasaría ese día, ¿no? Les dijo: pero recibiréis poder, verso 8, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. O sea, después de que ya el Espíritu Santo caiga sobre ustedes, ahí sí me pueden servir de predicadores, de testigos por todas partes. Entonces dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. ¿Y hasta dónde debemos ser testigos del Señor? Hasta los confines de la tierra. Regresemos entonces al capítulo de Levítico 23 y dice ahí, que tal vez no lo leímos, el versículo 15 y a algunos les quedó alguna pieza suelta. Miremos de nuevo el versículo 15 y el 16 de Levíticos 23. Versículo 16, miren lo que dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo. El día de reposo es el Shabbat, y el día siguiente al reposo es el domingo para nosotros, ¿sí? O Yom Rishon, el primer día de la semana, que es el domingo. Dice: desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde ese domingo, contaréis 7 semanas completas. 7 semanas, ¿cuánto tiene la semana? 7. Entonces 7 semanas son 7 por 7, ¿cuánto? 49, lo que les he contado. Y siga leyendo conmigo. Contaréis ahora, después del 49 dice: contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo de reposo,
Y entonces dice, presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Fue Jesús el sacerdote que presenta la nueva espiga, los nuevos frutos. ¿Cuáles fueron los primeros frutos que Jesús le presentó a su Padre? A los discípulos y los creyentes. Por eso fue que les dijo, muchachos, no se me vayan de Jerusalén, quédense ahí reunidos, esperando que venga la promesa de mi Padre. Jesús le presenta al Padre, Padre, mire, después de la primera cosecha que fui yo, el primero que resucita entre los muertos, aquí pues para abrirle el camino al cielo porque estaba cerrado, le presento la siguiente cosecha. Parte también de esto que son mis discípulos. Y estando todos reunidos, el Padre recibe esa ofrenda y envía el fuego desde el cielo sobre ellos. Todo, ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor? Todo es perfecto, perfecto, perfecto. Entonces dice acá, mire qué tremendo. Sigamos leyendo. El versículo siguiente dice, traeréis de vuestras moradas 2 panes. Y sigue diciendo, dice, todo lo que hay que presentarle. Y al final una frase, como primeros frutos al Señor. Así que los primeros frutos presentados al Señor después de la resurrección de Cristo son los creyentes, los discípulos del Señor. Qué tremendo es esto. Vamos un poco más adelante y llegamos a una parte clave que está relacionada con el día que estamos viviendo nosotros hoy, que es el tema del culto. ¿Qué tiempo profético estamos viviendo? Entonces, en el versículo 23, ahora, esa celebración que acabo de leer se llama, ellos la celebran como la fiesta del Shavuot, o la palabra de Dios en los corazones, porque allí baja el Dios del cielo al monte, baja fuego de Dios y les da las tablas de la ley. Después, cuando Dios desciende sobre los apóstoles, ya no les entrega tablas en piedra, sino que les escribe en los corazones. Tremendo, ¿no? Ahora vamos a mirar la figurita redonda de las fiestas para identificar en dónde es que vamos. Miremos. Después pueden repasar estudiando de nuevo este culto que queda ahí grabado en YouTube. Vamos a mirar de nuevo mientras los hermanos vuelven a colocar el dibujo. Mire, ahí está. Entonces, a los 3 meses, ¿cierto? Se celebraba entonces más adelante y ahí está. Para esta época aproximadamente es la celebración de el Shavuot. Más adelante pues llega septiembre, pero vamos ahora a explicar esta temporada. Veamos otro mapa, otro gráfico que tenemos también aquí, que resume, veamos el otro gráfico, estimados hermanos, que les mandamos. Mientras colocan el otro gráfico, vamos a leer, ahí está, menos mal. ¿Qué dice acá? Veamos. Vámonos viendo ampliámoslo para que los hermanos que están atrás, si no tienen que usar binóculos, descendamos un poquito eso, ok, demasiado, ya. Bajemos otro poquito más, no, o sea, al contrario, gracias, ok. Entonces, recordemos, en el mes de Nisan o Aviv, el día 14, la Pascua, Jesús fue la Pascua. Del día 15 al 21, los panes sin levadura, Jesús es el único pan, el pan de vida que descendió del cielo y que no tuvo pecado, no tiene levadura. Y luego el día 16 la presencia, el cumplimiento de una ofrenda de las primicias. Ahora, ese tiempo es un tiempo de primavera, ¿sí? Luego más tarde, en el mes de Sivan, que ya le mostramos, venía la fiesta de Pentecostés. Ya es un tiempo en que hace más calor, está el sol más despejado. Ese es el tiempo que se conoce para ellos, es el mes de la celebración de Shavuot. Más adelante, pasamos más, ahí hay más festividades. Estamos en el mes de septiembre, el mes de Tishri, y el primer día de Tishri, que es en este año 2025, ¿cuándo? Ya lo dije, este martes. Este próximo martes, 22 de septiembre, es el primero, no el lunes, el martes, este martes de esta semana que viene. El primero es el primero de Tishri. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo les estoy mencionando de los tiempos proféticos? Que usted, si supiera en qué tiempo estaba, estaría arreglado, porque puede ocurrir el rapto. Podía ocurrir el rapto. Y le voy a explicar más adelante por qué puede pasar el rapto. Veamos primero.
Acá, el próximo martes es el 1 de Tisri, 22 de septiembre para nosotros, 1 de Tisri para la celebración de los judíos, ¿sí? Ya es verano, viene también tiempo de otras lluvias, ¿sí? Ahí estamos, dejémoslo ahí. Volvamos a la Biblia, solo para que lleven en cuenta el calendario profético. Llegamos a la parte más interesante. Gracias por haber tenido paciencia. Leamos los últimos versículos para entender. Capítulo 23, el versículo es el versículo 23. Dice, versículo 23. Habló Yahvé a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo. Pero pastor, septiembre es el mes noveno para nosotros. Pero en el calendario de la Biblia, el mes séptimo es el que ya les dije, entre septiembre y octubre. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, que es martes 22 de septiembre, este año. ¿Qué va a pasar el martes? O si estuviéramos nosotros en la época de Moisés, ya tendríamos que estar empezando a prepararnos para hacer esta celebración. ¿Y en qué consistía? Dice, el primer mes, en el mes séptimo, el primero del mes, será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración. ¿Cómo se debe celebrar? La Biblia dice, al son de trompetas y una santa convocación. Así que el próximo, ese día martes, los judíos tocan la trompeta. ¿Y dónde está eso? En Números 29:1. Rápidamente, pase un poquito adelante al libro de Números, capítulo 29. Yo sé que estas enseñanzas de fiestas para mucha gente son una locura y la gente dice, chao, apague y me voy. Pero aguántese un poquito, porque todo coincide con el tiempo que estamos viviendo. En Números 29 dice, en el primer 29:1, dice, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación. No haréis trabajo servil. Será para vosotros día de ¿qué? De tocar las trompetas. ¡Wow! Las trompetas. Hay diferentes formas de tocar la trompeta. Cada una tiene un significado. Pero qué curioso que la Biblia dice que Jesucristo vino y seguramente también vendrá, como así tabernaculizó. Jesús nació entonces, se hizo hombre y luego nació aquí en el planeta, cumpliendo la fiesta de los tabernáculos, cuando Él, siendo el tiempo que se anunció por parte de Dios, la Virgen María, que ya no era virgen porque era virgen, estaba embarazada y Dios la tuvo a ella virgen porque no fue un hombre el que tuvo relaciones con ella, fue el Espíritu Santo. Era virgen y el niño estaba dentro de ella, pero créame que después de que el niño nació no le quedó rastros de virginidad. Pero pastor, Dios puede hacer, puede, y yo creo que hasta sí. Le voy a decir por qué. Porque Dios le prometió a José que le iba a entregar a su mujer como se la debe entregar, virgen. Así que mucha gente quiere seguir pensando que después de que José ya estuvo con María, seguía virgen. No, ya es imposible. Puede ser que Dios se la haya, y yo lo creo, se la haya entregado así a José. Pero pastor, anatómicamente, fisiológicamente, clínicamente, biológicamente, nace un peladito. ¿Qué le queda a esa mujer de virginidad? Para Dios no hay nada imposible. ¿O sí? Así que cuando José la tomó a María, la tuvo que haber recibido como Dios le debe entregar. Así debe ser. En el Antiguo Testamento dice que ningún sacerdote, y aunque él no es sacerdote, quiero decirle que José es descendiente de la tribu de Leví, según creo yo. Pero María, ella es descendiente de la tribu de Judá. Pero digamos que no. De todas maneras, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y Él le había dicho, no desprecies a esta mujer, porque lo que ella tiene ahí en el embarazo no es de un hombre. Ella no te ha engañado con ningún hombre, es de Dios, es el Espíritu Santo.
Pero después de que María nace Jesús, ella sigue teniendo hijos. ¿Y cómo los tuvo? ¿Con el Espíritu Santo? No, los tuvo con José. Y fueron más hijos. Hoy no es el día de estudiarlo, pero entonces estamos entendiendo algo, que ese día era un día de toque de trompeta, un día maravilloso, una convocación de trompetas, y la Biblia dice que Jesús tabernaculizó en la tierra, se hizo carne en la tierra, y la época debía ser en la época de los tabernáculos. Y si los tabernáculos es en la época de septiembre a octubre, quiere decir que Jesús nació entre septiembre a octubre. ¿Y por qué? Pues porque a todo el mundo le ponen la celebración el 24, el 25 de diciembre, y allá es invierno. Imagínense, dice que los pastores estaban pastando las ovejas en el campo. Usted sacaría las ovejas en pleno invierno y se acostaría ahí en pleno invierno. Si en pleno invierno hasta nubes hay y el cielo estaba despejado, multitud de estrellas, y de repente los ángeles del cielo cantan. Cuando llegó Jesús, nació Jesús, los ángeles cantaron. Millones de ángeles cantaban en el cielo el día en que Jesús nació. Así que entonces Él volverá otra vez a la tierra. Es muy probable que también en la época entre septiembre y octubre. Lamentablemente en estos días hay mucha gente diciendo que el rapto es mañana. El 23, no, mañana no, el 23, sí, oye, el martes, después del martes, el miércoles, porque el martes es 22, ¿sí? ¿Yo estoy enredado? Este próximo martes es 23. Es que soy yo el que estoy mal. Borrón y cuenta nueva. Borren y arreglen todo. Qué pastorcito ese, ¿no? Dan problemas. O sea que hoy estamos aquí 21. Lunes 22. Martes, ahora sí. Entonces ponemos en orden. El martes será 23. Ahora sí. Entonces mucha gente por eso está creyendo que este próximo martes, ya no 22 sino 23, ¿sí?, es el día en que la iglesia va a ser raptada. ¿Por qué la gente cree eso? Porque la Biblia dice que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta este tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, claro, todo está coincidiendo con el calendario profético. Pero hay algo que se nos olvida. El Señor dijo que el día y la hora nadie lo sabría. Él dijo el día y la hora, pero nunca dijo el mes. ¿Ve? Entonces nadie puede decir es el próximo martes 23. Pero es un asunto muy delicado que yo o cualquiera se ponga a decirle a la gente que ya esté lista para el próximo martes. Entonces, por eso el tema de hoy es en qué tiempo profético estamos viviendo. Estamos en un tiempo en que sí podía ocurrir. Pastor, entonces usted dice que no. Nadie sabe. Pero sí le digo, estamos en un mes en que eso puede ocurrir. Y según la Biblia, veamos qué debería ocurrir. Volvamos al libro de Números en el capítulo 29. Todo el que esté aburrido diga amén. Bueno, medio aburrido nomás. En el séptimo mes, el día primero del mes, tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo servil, o será día del sonido de trompeta. Ustedes pueden mirar allá en el Salmo 81:3, en el Salmo 47:5, en el Salmo 98:6, en el Salmo 153, en Éxodo 19:16 y 19, en Josué 6:5 y 20, en Amós 3:6 y 7, que era necesario tocar esa trompeta. Así que por eso la Biblia dice, a la final trompeta. Así que este martes, yo había pensado que este martes que tenemos ayuno, me pienso traer el shofar y ya no estoy obligado a tocarlo, pero tampoco me está prohibido. Entonces este martes, el día del ayuno, voy a tocar la trompeta, porque resulta que el toque de trompeta en el Antiguo Testamento, aparte de que tenía
la función de llamar al pueblo, pero no fuimos. Y había un toque de trompeta que se tocaba de cierta manera y era la señal para que el pueblo recogiera todos los campamentos, desarmara pues las tiendas y nos fuimos a continuar este viaje hasta la tierra prometida. Esta vez, si llega a sonar la trompeta, ya no vamos a Canaán, vamos para arriba. Así que voy a tocar la trompeta. Pastor, ¿y qué tal que usted toque la trompeta y se desaparezca? No, hermano, pues si es así, pues ¿cuánto daríamos? Gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Y le pregunto, ¿usted tiene todo arreglado? Ya tiene todos los tiquetes, pasaporte al día, corazón arreglado. Pues procure hacerlo hoy porque no se sabe, ¿sí? Pero no salga corriendo a decir, el pastor Omar dijo que el martes nos vamos. No vaya a decir eso, hermano. Ya le dije que nadie sabe. Entonces lo que sí es que estamos en un tiempo tremendo, profético, tremendo. Y mire, ¿por qué les hablo del shofar? Porque la Biblia dice que se debía tocar shofar. ¿Qué sucede con el toque de shofar en el Antiguo Testamento? Y creo que hoy también. El toque de shofar debilita las murallas del adversario. ¿Se acuerdan que cuando ellos ya estaban entrando a la tierra prometida, el Señor les dijo que debían tocar el shofar? ¿Y qué sucedió cuando ellos gritaron y también tocaron las trompetas? Se cayeron las murallas de Jericó y conquistaron la tierra. Bueno, empezaron con la primera ciudad ahí oficialmente, después de pasar el río Jordán. Oiga, hermano, qué tremendo. Y también cuando se toca el shofar es como una voz profética que nos está anunciando la cercanía del rapto. Mire, ¿qué relación hay entre el shofar y un creyente? Para hacer un shofar primero hay que hacer sufrir al animal. Bueno, si al animal no se le mataba con tortura tampoco, pero algunos dejaban el animal vivo y le cortaban los cuernos. El animal no quedaba muerto, pero es un proceso duro. Y luego se coge el cuerno del onix o del animal con cuernos grandes para hacer el shofar y hay que limpiar por dentro ese cacho. ¿Cuántos han olido un cacho? Uy, Dios mío. Si hay un olor que es pero podrido. Uy, mi abuelita decía, huele a cacho quemado. Oler a cacho es oler horrible. Los cachos es lo peor que huele. Así llegamos nosotros a las manos del Señor. Un cacho hediondo, hermano. No me refiero al cacho del bareto, de la marihuana. Muchos veníamos drogadictos, fiesteros, rumberos, groseros, atarbanes. Terrible. Y hay que limpiar ese cacho por dentro. Sacarle toda la podredumbre que le queda de residuos de carne, de nervios. Y luego de limpiarlo por dentro, ahora hay que limpiarlo por fuera. Hay gente que manda a limpiar a la gente por fuera primero y sin que estén limpios por dentro. Es lo contrario, hay que limpiarse primero por dentro y luego se notará la limpieza también. Y se pone hermoso y se le ponen muchas cosas lindas y después usted sí puede coger y tocar el shofar. Entonces eso habla de la vida de nosotros, de un crecimiento poco a poco, ser curvados, ser perfeccionados y luego sí, hasta que estemos listos en las manos de Dios para que Dios a través de su iglesia dé el anuncio de que ya estamos listos para irnos. Miren esto, la última parte, regresemos ahora al libro de Levíticos 23 y mucha gente puede ser que esté pensando que sí es verdad, pero yo personalmente les voy a decir algo, personalmente y hasta bíblicamente, falta que se cumplan varias cosas y hasta que no se cumplan esas cosas no nos vamos. ¿Y qué falta? El avivamiento. Por eso le estoy diciendo, creo que esto de la muerte de este muchacho, la muerte de los hombres más viejos creyentes en el Evangelio de Jesucristo que están muriendo todos los pastores más viejos que hay, y así mismo el Señor Jesús dijo que en estos tiempos ocurriría como en los días antes del diluvio, en los días de Noé, que estarán casándose, celebrando, comprando, vendiendo, cuando de repente vendrá el día tremendo de la tribulación. Así que otra de las cosas que tiene que cumplirse es que Dios nos está diciendo que hay un Pentecostés que hubo fuego en el monte Sinaí, que queda no en Egipto, sino que queda en Arabia Saudita.
y que vendrá también el Espíritu Santo, porque dijo, en los tiempos finales derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los hijos tendrán profecía, los ancianos también tendrán sueños. Pero él dijo que sería avivada, porque la obra del Espíritu Santo sería tremendo. Y también vimos en el libro de Isaías en la semana anterior que el Señor, que Yahvé levantará bandera. Y levantar bandera es Yahvé Nisi, es decir, que Dios él mismo hará señales. El Señor Jesucristo se le ha venido apareciendo a mucha gente, musulmanes, terroristas. Se les ha aparecido diciéndoles, te perdono. Y ellos, ¿tú quién eres? Y les ha dicho, Jesús de Nazaret. Entonces estamos en días proféticos de cumplimiento y la iglesia está siendo avivada. La muerte de este muchacho está siendo, y yo estoy viendo, no sé si tú lo estás viendo, que así como salen millones de personas con banderas palestinas a decir que, ay, qué tal, que no. También millones, incluso en lugares peligrosísimas que ya era la gente incrédula, atea, están muchachos saliendo, ya no con la bandera de Palestina, sino saliendo diciendo, somos cristianos, somos cristianos, somos cristianos en diferentes partes del mundo. Este mes están ocurriendo marchas de cristianos, la gente cristiana se está volcando a las calles y el mundo entero está sintiendo, algo pasó. No, pues ahora va a endiosar al pelado este que era defectuoso como nosotros. Pues claro, tenía pecados. Nadie en el mundo deja de pecar. Sí, hay que dejar de pecar, pero no hay nadie justo. Así que esto que está pasando son señales proféticas. La iglesia está a punto de recibir una apertura de puertas como no se había visto. Y Venezuela está incluida, y Colombia está incluida en ese trato de Dios. Dios mío. Usted ve cómo los demonios tienen miedo. Los demonios tienen miedo. Mire, acabo de ver un video de una chica progre que está persiguiendo a un pastor de Argentina que le hicieron mucha injusticia. Y veo a esas mujeres. El pastor, en uno de sus videos que le quitaron de YouTube, él está predicando a una persona que habló mal de él y luego le pide, en cierta forma le pide excusas al pastor. Y luego el pastor invita a este periodista para que reciba a Jesús. Y esta muchacha progre, que tiene mucha gente que la visita en el canal, apenas vio que este periodista y su esposa supuestamente iban a hacer la oración de recibir a Jesucristo, la muchacha se agarra la cabeza y dice, ay, no, va a recibir a Cristo en el cuerpo, no. Uno se da cuenta, los demonios están asustados de que la gente reciba a Jesucristo. Así que se viene un avivamiento como nadie se imaginaba. Las puertas están abiertas, se están abriendo. La iglesia va a recibir cosas que nadie se imaginaba que Dios le iba a dar a la iglesia. El hambre tuya va a pasar. Muchas tristezas y persecuciones Dios las va a quitar. Va a levantar a muchos que estábamos en vergüenza. Dios va a restituir al agraviado. Dios va a hacer cosas en las naciones que nadie tiene idea de las naciones cómo van a ser sacudidas en este tiempo. ¿Por qué? Porque está a punto de venir el Señor Jesucristo y está preparando a la iglesia. Parte final, en Levítico, en el libro de capítulo 23, versículo ahora 27, está la otra. Y dice que el día 10, gracias hermanos por ayudarme y corregir eso del 22. Sería grave. El 27. Ciertamente, el día 10 de ese mes séptimo. Ahora sí, ayúdenme. ¿Cuándo será? El 10 después del 23. Entonces sería el 3 de octubre. Sí, el 3 de octubre. Ahí empiezan a celebrarlo en la tarde del 22. El 10º día que se conoce como el día de. Vamos a mirarlo. Acá, leyendo primero. Ciertamente el día 10 de ese mes séptimo será el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? Es un día en que la gente tenía que hacer ayuno y se llama el día de Yom Kippur. Yom Kippur es un día en el cual debe haber un arrepentimiento, pero repito, no estamos llamados a guardar estas fiestas.
pero sí son señal para nosotros. Y si Dios dice que para el pueblo judío que no lo conoce, en el Antiguo Testamento no conocían al Salvador Mesías ni sabrían quién era, pero hoy en día mucha gente sí puede conocerlo, mas no quieren aceptarlo. Pero para ellos es celebración de Yom Kippur o expiación. Dice: tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea delante del Señor. Ahora, el 29 dice: toda alma que no se humille en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré de entre su pueblo. Era obligatorio para el pueblo de Israel hacerlo. Ahora, versículo 34. Entonces usted ya cuando oigan, ay, que están en Israel celebrando el Yom Kippur, ustedes ya saben, están en el día 10 de ese mes de Tisri. Para nosotros ya será octubre. Versículo 34 habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de ese mes séptimo, o sea 5 días después del día 10º, el 15 del mes de Tisri, que para nosotros será, bueno, yo no tengo ya en este momento en qué día será, pero ustedes me ayudan ahí. 18, bueno. 8, bueno. El día 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne ¿de qué? De las cabañas. O sea, la fiesta de los tabernáculos. Para Yahvé durante 7 días. El versículo 39, y finalizamos la lectura de Levítico, dice: ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. ¿Cómo? Hayáis recogido el fruto de la tierra. O sea que ese mes también puede ser el mes del rapto, porque Dios recogería los frutos de la tierra. ¿Y qué mejor fruto que su iglesia, que ya está lista para irse? Santo Dios, son días proféticos los que estamos viviendo, iglesia. Y dice aquí al final: celebraréis la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el 8º día. Dejémoslo hasta allí. Pastor, ahora vamos a aclararle a los hermanos por qué no estamos nosotros guardando esas fiestas. Empecemos con ver estos versículos que el Señor le dio a muchos discípulos, como el apóstol Pablo. Vamos a mirar, por ejemplo, los siguientes. Para los hermanos que estaban interesados en que esto de verdad lo cumplió Jesús, les doy rápidamente. Jesús cumplió en primer lugar la Pascua. ¿Y dónde está? Jesús es el Cordero Pascual que tenía que morir. Juan 1:29 y 1 Corintios 5:7. Rápidamente, porque si no me alcanza, usted lo puede ver allá. ¿Jesús cumplió los panes sin levadura? Sí. ¿Cuándo lo cumplió? Porque vivió una vida sin pecado, sin levadura. 1 Corintios 5:8, ahí está. 1 Corintios 5:8, ahí está. Rápidamente, 1 Corintios 5:8. Rapidito, 1 Corintios 5:8, el que cumple entonces esto profético. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, yo los hago volar a ellos, pobrecitos. Voy nombrando el siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, no lo han podido colocar. Bueno, también Jesús cumplió la fiesta del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Les dijo: quédense aquí hasta que haya venido lo que yo le pedí a mi Padre, la promesa de mi Padre. Aquí está 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que está en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, usted lo sabe. Las trompetas ya es futuro. O sea que falta que Jesús cumpla eso. ¿Y cómo, pastor? Veamos. Bueno, 1 Corintios, ya que lo tiene ahí, 1 Corintios 15, el versículo 52. 1 Corintios 15, el versículo 52. En ese mismo capítulo, hermanos de la cabina, el verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y hay mucha gente que dice: pastor, las trompetas son los juicios de las trompetas de Apocalipsis. No, señor. Fíjese que hay unas trompetas diferentes a los juicios de las trompetas, y mucha gente está confundida con eso. Y dice: pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esto no se ha cumplido. Esto no se ha cumplido. Puede venir el rapto en cualquier momento, sobre todo de este tiempo. Y también vamos a mirar este otro versículo en las trompetas, Corintios, ahora primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué dice allí? Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. La trompeta está incluida, que es un shofar. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego, ¿qué dice? Entonces, o luego nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Recuerde que la segunda venida de Cristo no será en el aire, la segunda venida será a la tierra y todo ojo le verá. En esta no, porque nos vamos a encontrar con Él primero, la iglesia. Y así estaremos con el Señor siempre. A partir de ese día la iglesia siempre estará con el Señor. También cumplió y falta por cumplir uno. Cumplió los que leímos, pero no ha cumplido todavía el Yom Kippur. Vamos a ver qué dice Hebreos 9 del 11 al 14. Jesús, como sumo sacerdote y el sacrificio perfecto, Él fue el sacrificio perfecto. Pero ¿qué dice Hebreos 9 del 11 al 14? Dice Hebreos 9 del 11 al 14. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, Jesús el perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, que sigue diciendo, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo. Él ya entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Vamos hasta el siguiente versículo, hasta el 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más que la sangre de Jesucristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Es decir, que el que purifica ahora no es la práctica del rito de sacrificar animales. Ahora el que limpia perfectamente y purifica es la sangre de Jesucristo cuando uno se convierte a Jesús de Nazaret. Bendito Dios. ¿Y qué nos falta? Tabernáculos. Tabernáculos. Ahora, ¿qué fiestas se van a cumplir en el futuro? Ya les dije en Zacarías en el capítulo, ahora adelante se lo doy, regálame 5 minutos más. Sí vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos cuando Cristo vuelva. Pero vamos a ver por qué no. Ahora sí, la parte que mucha gente decía, demuéstreme, pastor, de que yo no estoy obligado a celebrar todo eso que usted acaba de contar. Colosenses 2 del 16 al 17. Me gusta que hay muchos estudiosos que aprenden y le comparten a otros. Colosenses capítulo 2 versículo 16 y 17. ¿Qué tal si leemos? Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Pongámoslo en la NTV para que algunas personas un poquito reticentes entiendan en un lenguaje más sencillo lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene. ¿Por qué? Por lo que comen o beben. Pregunto, aquí sí hay una cosa que no se puede comer y es para siempre. ¿Qué es? Sangre o comer de un animal ahogado. No animales ahogados, no, animal ahogado. Ay, que es que el ahogado envenena. No, es el ahogado el que envenena. Mire, dice, bendita profesión, que Dios los ayude. Y por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso o los días de Shabbat. La Biblia dice, el Señor lo dijo por el Espíritu Santo a través de Pablo, que nadie los condene por no guardar el Shabbat. Ahora en Romanos 14 la Biblia dice, si hay hermanos que les gusta celebrar el Shabbat, pues guárdelo para Dios, pero hágalo bien. Pero de todas maneras eso no lo va a salvar.
¿Queda claro? Lo que haga, hágalo para Dios, pero nadie está obligado. ¿Qué dice el versículo 17? Pues esas reglas son, Padre Santo, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. ¿Cuál es la verdad? El perfecto cumplimiento de todo está en Cristo. Sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Qué maravilla, ¿no? Gálatas 4, del 10 al 11. Mucha gente me estaba pidiendo: pastor, ¿usted cuándo explica las fiestas? Ahí están los hermanos que me estaban pidiendo la explicación y de qué guardábamos o qué no, y qué tiempo profético estábamos. Dice Pablo: pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. ¿Cuántos conocen gente así? Que le dicen: usted, como su pastor es un hereje, pastor, lo invito a confrontarse con Pepito Mendieta y otro que se meta a ver si se cumplen o no las cosas. No, hermano, no es así. La Biblia dice que no, que nadie nos moleste por esto, porque Cristo cumplió todo de manera perfecta por nosotros. Ahora, dice el versículo 11: temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano, porque mucha gente, aunque ya habían aprendido que somos salvos por la gracia, otros venían y les enseñaban a ser judaizantes y a guardar todo esto, porque si no se iban a condenar. Incluso los hacían cortarse el prepucio, circuncidarse. No. Así que entendamos. Otro versículo importante también, los que ya le acabé de mencionar, y ahora lo que falta. Vamos a mirar entonces Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Juan 4, 23 y 24. Muy bien. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dijo Jesús?, iban a guardar las fiestas. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? ¿En sacrificios, en fiestas? No, en espíritu y en verdad. Porque el Padre, ¿qué? El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Gloria a Dios. Qué bueno entender esto. Ya no hay sacrificios de sangre. Él es el que cumplió todo. Y la última, para irnos, Zacarías 14. ¿Sí vamos a guardar la fiesta de los tabernáculos? Sí. ¿En dónde está? En la Biblia. Zacarías 14, del 16 al 19. Dice así: al fin de cuentas, Zacarías 14, 16. Pongámoslo en lenguaje antiguo y luego en lenguaje nuevo. Pongámoslo en la JBS, por ejemplo, o en la LBLA primero. Bueno, ya que lo tiene la NTV, déjelo ahí y luego lo vemos en la antigua. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. ¿Las enramadas es la misma fiesta de los tabernáculos? Sí, veamos la versión antigua, la JBS o la LBLA. Y esto es para los tiempos finales, sí, porque es cuando Jesús ya ha puesto sus pies en la tierra, se abre el monte de los olivos, se parte en dos, la gente ve las señales de Cristo en sus manos, los agujeros en las manos, en los pies, y van a decir: ay Señor, ¿tú quién eres? Y entonces todo eso va a ser profético en el futuro. Entonces dice: y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año, todos los años, a adorar al Rey cuando Cristo esté aquí viviendo en la tierra, en Jerusalén. Vendrán de año en año a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Y vendrán a qué? A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora sí sabemos que sí y que no. Pero por ahora no estamos obligados en la semana que venga de octubre a hacer nosotros. Y si no, aquí la iglesia de Cañaveral estaría sacando y haciendo enramadas, y usted allá en su patio haciendo una choza allá, y además tenía que quedarse a dormir los 7 días en la choza. Así lo hacen actualmente en Israel todavía. Ustedes ven por internet judíos armando chozas e invitando a la gente para que se quede a comer. Los invitan a comer en la choza. Ya nosotros no lo hacemos, pero en el futuro sí se hará. Por ahora le invito para que esté de pie y vamos a hacer una oración. Esa oración, bueno, y
Abramos allí de pie, ya de pie, el libro de Mateo en el capítulo 24. Amada iglesia, Mateo capítulo 24. Yo le voy a decir lo siguiente. Aunque la maldad sí se ha aumentado y se va a aumentar más cuando la iglesia se vaya, ahora el Señor nos va a permitir que nosotros seamos en este tiempo la luz de este mundo, la sal de esta tierra. Apenas Dios quite la sal de esta tierra, que es la iglesia, y apenas Dios quite la iglesia, que es la luz de este mundo, el mundo quedará en una oscuridad terrible. Y si la sal se quita, ¿qué se preservará? Terrible lo que va a pasar. Vamos a leer entonces capítulo de Mateo 24, versículo 7, perdón, desde el 6 hasta el versículo 10. Estaréis destinados a oír guerras. Sí, la iglesia las hemos oído. ¿Y qué más? Y alarma de guerra, la iglesia lo estamos viendo. ¿Qué dice el Señor a la iglesia? Mirad, no os alarméis. ¿Por qué? Porque así debe acontecer. Pero entonces nos aclara, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Así que aunque estamos en los tiempos del fin, este no es el fin, porque faltan 1000 años del gobierno de Jesucristo en la tierra, falta el rapto, y después del rapto los 7 años del reinado del anticristo, la tribulación. Y sigue diciendo, versículo ahora el 7, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8, y todas estas cosas serán ¿qué? Principio de los dolores de parto. Así que todas estas cosas hacen parte no de los dolores de parto, que es la tribulación, sino del principio de los dolores de parto. Y la iglesia sí estaremos aquí y estamos en el tiempo de los principios de los dolores, pero no estaremos cuando comiencen los dolores de parto. Padre eterno, oramos hoy por la situación mundial. Levantamos a ti nuestras manos en este tiempo también peligroso, y te pedimos por algo que es muy importante para nosotros, Señor: el avivamiento. Sabemos que ya inició. Utiliza todas las puertas que tengas que abrir, Señor, para que tu iglesia avance, porque como decía el salmista David, estamos cansados de tanta vergüenza y de tanta persecución. Tu palabra dice que no serán avergonzados los que esperan en el Señor. Tu palabra, Señor, dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia, y aquí está la iglesia todavía, Señor. Muchos hermanos, como tu siervo y otros, estamos pasando por muchas vergüenzas, persecuciones y cosas críticas a nivel mundial. Detuviste esos tiempos de falsas persecuciones por la salud, pero te estoy dando gracias, te damos gracias, porque los monstruos están cayendo. Las demandas están llegando a los que le hicieron daño, a millones de seres humanos que los hicieron envenenarse. Te pedimos que sean juzgados, no porque seamos odiadores, sino porque tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor, te pedimos que sean quitados de los gobiernos, que más se puedan, todos estos impíos que odian todo lo que es cristiano, evangélico o judío. Te pedimos que caigan los gobiernos de los exterminadores, que en el nombre de Jesús sean avergonzados todos cuantos nuestro mal buscan. Abre puertas, Señor, para que haya provisión para muchos pueblos, familias, naciones que estaban en crisis, en hambre. Les estaban robando sus pensiones, sus salarios, su salud. Nuestros hijos, estamos cansados de que los vengan envenenando desde los colegios con mentiras y con otras toxinas que son, tú sabes,
formas de controlar al mundo. Y te pedimos, Señor, que vengan al arrepentimiento. Aún los que nos han odiado, vengan y se arrepientan. Y sepan, Señor, que el que os toca, como tú dijiste, está tocando. El que nos toca a nosotros, toca a la niña de tus ojos. No nos dejes, Señor, tampoco caer en tentación, porque el tiempo está cerca y la venida puede ser en cualquier momento. Pero que se cumplan primero estas cosas, como tú lo has propuesto en tu palabra, en el principio de dolores. Te doy gracias, Señor, porque veo hijos que están viniendo arrepentidos, padres que están volviendo a buscar a sus hijos que no los habían reconocido, si habían hecho los tontos con sus hijos que tuvieron cuando eran jóvenes. Es el tiempo de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que se cumpla esta profecía, Señor. Haz que se cumpla esa profecía. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te pedimos que haya provisión. Todo eso te lo entregamos en el nombre de Jesús. Y gracias por todo, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia decimos amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.